Vamos a hablar justamente de este tema. Está aquí en ADN 40 conmigo Ramón Beltrán. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, la Canalum. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Oye, dinos una cosa, ¿de qué tamaño es la industria del aluminio en México y cuánto de lo que producimos aquí se va a Estados Unidos, al mundo? ¿Cómo es? Tenemos una industria muy madura, con una gran calidad en la producción y en la transformación. Es una industria que tiene ya muchos años asentada en México. Está dividida en 4 grandes sectores: el de la extrusión, laminación, fundición y la industria química. Esta es una industria que vale más de 11,000 millones de dólares anuales e integra en el PIB un 0.8% de la economía de México. Da trabajo de forma directa a más de 200,000 personas y de forma indirecta a más de 1 millón de personas en el primer círculo de impacto. Así que estamos ante una economía industrial del aluminio muy fuerte. ¿Cuánto México, de las 2.2 millones de toneladas que importa y transforma en México, destina al mercado americano? Para el cierre de 2018, y de acuerdo a los números que tenemos, la exportación hacia Estados Unidos pasó de 350,000 toneladas al cierre de 2017, al cierre de 2018 pasamos a cerca de 420,000 toneladas que se están destinando directamente al mercado de Estados Unidos. Es la exportación de México a Estados Unidos, pero mencionaste importación. ¿Importación de qué? ¿De qué insumo? Bueno, México es un importador natural de aluminio, dado que México no fue privilegiado por la naturaleza en tener minas de bauxita, que es de donde se convierte y se hace el aluminio. Entonces México importa sí o sí la materia prima básica. Nosotros importamos aluminio de cualquier país del mundo, evidentemente la parte asiática. China es el primer productor de aluminio a nivel mundial. De ahí nosotros importamos materia prima básica. ¿Materia prima básica cuál es? ¿Bauxita? Vamos a pensar en el lingote de aluminio, sí, en esta placa de aluminio, en este lingotito. Pero mencionaste bauxita. La bauxita es el mineral, el cual se transforma en una planta industrial muy grande que se conoce en el medio como smelter, y de ahí se transforma hacia aluminio, como lo conocemos, este metal color aluminio. ¿Y esto lo importamos a México ya como aluminio? Lo importamos como aluminio. Ya no, digamos, no la materia prima bauxita. La materia mineral bauxita no, lo que importamos es el aluminio en forma básica. En forma básica. ¿Qué le hacemos en México? En México lo que hacemos con este aluminio es lo fundimos, lo transformamos en diferentes moldes para poderlo extruir, para poderlo laminar, para poderlo volver a fundir en otro tipo de inyecciones para muchas industrias. Somos muy fuertes en la industria de la extrusión, perfiles de aluminio en la industria de construcción, la industria eléctrica, la industria aeroespacial, la industria automotriz, la industria de enseres domésticos. México es un gran jugador en ese tema. La industria de laminación, también México es un gran jugador. Y la industria de la fundición, sí. Por ejemplo, un motor de un auto se funde, se vacía en moldes y de ahí se genera un monobloc para un auto. Ramón, cuando elimina los aranceles la semana pasada el presidente de Estados Unidos, cuando se llega a este acuerdo, ¿esto qué implica para ustedes? Pues mira, es un crecimiento implícito con esta eliminación del arancel, porque se mantiene el 10% de aranceles con otros países que no han tenido este acercamiento, que debo de decir, felicidades al gobierno de México, porque es inédito lo que se ha logrado, tomando en cuenta que el gobierno de Donald Trump es muy duro en sus negociaciones comerciales, lo sabemos, así que es algo que se tiene que celebrar y aplaudir. Es inmediatamente el crecimiento que se va a tener en cuanto a la industria mexicana del aluminio, un crecimiento sostenido en la exportación. Tenemos que dar un dato importante. Para números de Estados Unidos, el cierre con 2018, México creció en sus exportaciones, pese al 10%, un 21%. Entonces, estos son datos significativos. O sea, que van a crecer más todavía. Vamos a crecer más todavía. ¿Cuánto? ¿Ya saben más o menos cuánto podría ser? ¿Más del 25%? Definitivamente, o mucho más. Pero aquí lo relevante es que tenemos que cuidar este acuerdo. Tenemos que cuidar este voto de confianza, para lo cual es fundamental que en conjunto con la Secretaría de Economía y bajo su liderazgo y dirección se generen la tabla de aranceles necesarios para evitar que venga material ya terminado a México y se quede aquí en un sistema de dumping, y de esa manera poder asegurar que no tengamos importaciones desleales mediante un arancel y cuidar que no se triangule Estados Unidos. A ver, ¿cómo va a ser esto? Porque eso sí es importante. ¿Cómo va a llegar digamos, el aluminio de China? ¿Va a seguir llegando? Y acá, ¿cómo se vigilará que no se rompan los parámetros? ¿Cuáles son? ¿Quién vigilará todo esto? Definitivamente la Secretaría de Economía, a cargo de la doctora Márquez, será la encargada de elaborar este plan estratégico
Nosotros como Cámara, como representantes del sector industrial del aluminio en México, estaremos a la orden y muy activos con este tema. ¿Cómo se van a dar los mecanismos y los reglamentos de este comité de revisión y de consulta a exportaciones, importaciones desmedidas? Aún no lo sabemos. Esto es algo que se acaba de dar el viernes y de anunciar hoy ya en una proclama en la Casa Blanca. Pero definitivamente tenemos dos sistemas. Uno va a ser este comité y otro que es propio del país de México, que son los aranceles de protección con países con los cuales no tenemos acuerdos firmados, pero que además tienen de por sí excesiva producción de aluminio. A China. El bloque asiático, China se nombra mucho a China por una razón, Carlos. Mira, de las 57 millones de toneladas que se producen anualmente en el mundo al cierre de 2018, China es el gran productor. China hizo 35 millones de toneladas. Mucho más de la mitad. Estados Unidos solamente hizo 800,000. El siguiente competidor en segundo lugar sería la India con 4 millones. Oye, se me va a acabar el tiempo. Relevante. Se me va a acabar el tiempo. Entonces, ¿cuántas toneladas importamos nosotros? 2.2 millones. ¿Y de eso cuánto se va a exportación? 420,000. 420,000. Lo demás es consumo nacional. Consumo nacional e importación a otros países. Ahora, a Estados Unidos, de una manera directa, estamos exportando eso, pero en componentes con otros productos, por ejemplo, la industria automotriz, mucho aluminio se ve en la industria automotriz, sí, que hacen sentido también, además de esas 420,000. Además de las sí. O sea que... Si sumamos el contenido integrado en material directo e indirecto, compuesto, estamos cerca de las 900,000 toneladas. O sea, ya con componentes de autos, todo esto. En el plan que nos decías con la Secretaría de Economía trabajarán estas 2.200.000 que están importando, tendrán que, digamos, vigilarse en cuanto a número. No queremos que de repente entren 3 millones y que se nos vayan 800,000 a Estados Unidos. Eso es lo que es. Y lo que es peor, tenemos que cuidar nuestro mercado interno. El mercado interno de México hay que cuidarlo porque es la mano de obra mexicana, es la economía nacional. Entonces tenemos que cuidar que no se quede aquí. Ya, o sea que están en un momento de transición, pero positiva, ¿no? Si el gobierno de México pone las políticas internecesarias, va a ser muy positivo. Ya, muy bien, Ramón, gracias, éxito y bueno, pues qué bueno que se dio este paso. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muy buenas.